¿Cómo están? ¿Se han fijado que de repente estamos en un restaurante y vemos que un comensal se para y empieza a discutir y empieza a aventar platos? O estamos en la fila del súper y una señora empieza a insultar a la cajera. TikTok está ahorita lleno de videos de ese tipo de persona que descarga su furia. ¿Por qué atacamos? En mi experiencia en el taller llega muchísima gente cargada con muchas heridas, con humillaciones y se quejan precisamente de eso, de que no pueden controlarlo. No se vayan, tenemos a la psicóloga Ana Mayra Gilbert que nos va a explicar desde su enfoque psicológico por qué atacamos a la gente y esto tiene muchas veces que ver con la herida que traemos. No se vayan, regresamos. Ana Mayra, ¿cómo te va? Bienvenida, tal, ¿no? Qué gusto tenerte otra vez. Gracias. Te comentaba antes de empezar la entrevista que yo pongo en el taller un ejemplo que cuando nos pegamos con un martillo, no le decimos, ay, martillo tonto, ¿no? O qué tonto soy. Guardamos eso, ¿no? Lo guardamos, hacemos una especie de implosión. Y de repente llega alguien y, oye, ¿tienes las llaves del coche? Sí, carajo, puta, ¿qué te pasa, no? Porque me lastimé, ¿ok? Entonces ahí como que aprovecho para hacer la explosión. Sí. En el tema psicológico, desde tu perspectiva, ¿por qué atacamos? Sí, bueno, algo que nosotros usamos, o muchos terapeutas usamos, que es una herramienta, ¿no?, terapéutica, pues son las heridas de la infancia. Y yo siempre explico para qué sirve conocer tu herida de infancia, justamente para que puedas trabajar en lo que te duele. Entonces, bueno, hay diferentes autoras que han hablado de esa. La más antigua es Liz Bourbeau, que es la que nos habla de 5 heridas. ¿De qué sirve reconocer tu herida? Bueno, la herida se hace cuando tú estás chiquito. Se hace de los primeros años de chiquito, ¿no? Son heridas de la infancia. Pero con el tiempo, pues las vamos haciendo más profundas. O sea, es como si tuviéramos de plano una herida y después te vuelves a pegar y a lastimar, porque paradójicamente con esta herida nos hace caer en situaciones que nos reafirman y confirman esta herida, ¿no? Entonces, si traes una herida de rechazo, pues por lo general buscas o te metes con una pareja o estás en una situación donde te sientes rechazado. Vas a crecer con esa herida, con ese patrón de herida. Sí, o sea, lo importante es identificarla, ¿no? Y más que curarla, de entrada sí lo que les digo es reconocerla. Cuando tú ya reconoces tu herida, entonces sí puedes darte cuenta que no fue el otro el que te hizo, sino es que tú traes esta herida, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de si tenemos un brazo roto y llega alguien y te saluda, ¿cómo estás? Y te pega en el, ¿quién fue? ¿Fue él o fuiste tú? Fueron ambos, tú traías el brazo roto y él llegó y te lastimó, pero en el brazo que ya estaba roto. Claro, él no te hizo la herida. Él no te hizo la herida. La lastimó, la tocó, la removió, sí, pero la herida tú ya la traías, ¿no? Cuando no reconocemos esta herida, pues es horrible, ¿no? Porque si volvemos a esta metáfora, si tú sabes que tienes este brazo roto, pues puedes decir, espérame de este lado, no me vayas a lastimar, a ver, hazte para allá, no te pones en situaciones de peligro. Cuando tú no reconoces la herida, vas y quieres hacerte una vuelta de carro y todo con el brazo herido. ¿Por qué? Porque no te has dado cuenta que lo tienes. Por eso la importancia de saber y reconocer cuál es tu herida. Fíjate que me encanta lo que dices, porque algo que yo trato en el taller, y lo digo frecuentemente, es que he visto que la gente que toma el taller al final reconoce lo que yo llamo, y así les digo siempre, no lo busquen en Google porque no está en Google, yo lo saco de conclusiones, lo que yo llamo tu herida primaria. Es decir, de las 5 heridas, hay una que nos marcó. Pudimos haber vivido las 5, pero hay una que fue la que nos lastimó, ¿sí me explicó? La que nos vulneró. Y con esa vamos creciendo. Y luego llegamos al colegio. Entonces imagínate a alguien que trae la herida de humillación.
Y luego llega al colegio y, ay, no trae los tenis Converse, ¿no? O no trae los tenis Nike. Siente la humillación. Entonces, me vas ayudando, por favor, porque esto creo que puede ayudar a mucha gente. Entonces, tú vas creciendo y de repente te casas con una persona que no tiene ni idea de tu herida. Y un día esa persona te dice, oye, mi vida, van a hacer una fiesta, pero es solamente nosotras las mujeres, no puedes ir tú, o no van los hombres. Y esa persona ya trae la de humillación, y en fa ya se siente humillado. ¿Sí me explico? Porque es algo, ¿es correcto? Sí, sí, claro. ¿Sí? Lo dices bien. Tenemos una herida ¿cuándo la podemos parar? Cuando la reconocemos. Cuando decimos, ay, me estoy sintiendo humillado. Entonces, no es esto, sino es porque paradójicamente es algo que pasa, es que nos ponemos constantemente en esas situaciones, ¿no? En las situaciones donde lo que menos quieres es lo que más tienes y lo que más atraes cuando viene desde el inconsciente. Cuando lo haces consciente, pues entonces sí puedes reconocer qué herida tienes, ¿no? Y creo que lo dices bien, hay veces que tenemos, bueno, por lo general, casi todos tenemos las 5 heridas, hay una jerárquica que sí es, y también se va modificando, o sea, puedes ir trabajando y entonces, pero lo importante es saber que tu herida jerárquica o tu herida primaria es esta y es en la que más te duele, y que la otra, o decir, esta vez me tocó en la herida de injusticia, ¿no? Me está tocando a mí, pero reconocerlo, ¿no? Reconocer que es desde dónde te está afectando lo que está pasando. Y quisiera agregar a lo que estás diciendo, me confirmas si estás de acuerdo, que la herida que traemos, esto es importantísimo, por favor, no necesariamente fue contra nosotros. Fue algo de una percepción que tuvimos por la información. No sabes la cantidad de gente que entra al taller diciendo, es que fui abandonado. Y ya cuando toman el taller, no, maestro, no fuiste abandonado, fuiste posiblemente desatendido, porque los papás los llevaban a la guardería o eran a los primeros que dejaban en el colegio, y hay gente que crece con el feeling de fui abandonado. Entonces es un tema de tu percepción. Y hay otras heridas, como los golpes, como el abuso, como el insulto, como el abandono, porque sí hay papás que a lo mejor llegan y los dejan ahí en el orfanato, sí existe, pero no necesariamente fue contra ti. ¿Estás de acuerdo? Sí, a ver, yo creo que mucha de la parte tiene que ser contextual, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, un papá que a él le enseñaron a educar a través de los golpes, ¿no? Que era su manera, su lenguaje, y que te educa como, pues, a cinturonazos, porque yo sé que así, y lo hago porque quiero que vayas por el buen camino. Y así me educó mi papá. Y me parece que ese no es un buen camino. Bueno, pues sí, o sea, sí te humilló y sí te lastimó, pero también viene desde la ignorancia. Entonces creo que la invitación justo es a no quedarte en víctima, ¿no? Sino dar un pasito y decir, a ver, me pasó esto, ¿por qué? Pues por el contexto, por la situación, porque pues sí podemos decir que alguien que va y te deposita en la escuela, desde tu mirada, tú te sentiste abandonado, ¿no? La sensación es de me sentí abandonado. Pues si lo vemos desde otro lado, pues es tu mamá lo mejor que pudo haber hecho era, en lugar de dejarte en la casa, llevarte a la escuela con profesionales que se quedaran contigo o con lo que ella creía que era lo mejor para ti o lo que podía en ese momento, ¿no? Por eso me atrevo a decir que hay heridas que no necesariamente fueron directas, sino fue tu percepción, a lo mejor por tu corta edad, ¿me explicó? Por tu corta edad. Y el lado contrario, que también pasa, es que hay gente que, si le quieres llamar resiliencia, si le quieres llamar madurez, por ejemplo, ¿cuántos hijos de padres divorciados crecen traumados porque se divorciaron los papás? Y hay otros que es sexto de primaria y, hoy tus papás, no, pues sí se divorciaron, pero ya lo dicen como, o sea, como que tuvieron su proceso, ¿no? Como que normal, ¿no? O sea, sí hubo un proceso de maduración, ¿no? Sí, o de los mismos hijos, incluso teniendo los mismos papás, cada quien desarrolla una herida porque hay que entender que también las heridas de la infancia algo que hacen es que cuando estamos más chicos no tenemos esta capacidad de entender el contexto. Claro. Entonces lo que hacemos es que lo vamos acomodando a como lo vamos sintiendo, y entonces sí puede ser que hayas tenido esta herida, pero más es, o sea, trabajar en tu percepción y en entenderlo ahora, haya sido o no haya sido, ¿no? Como sea, porque pues
te dejaron o no te dejaron, te hicieron o no te hicieron, es como entender el contexto y el que cuando tú estabas chico, la sensación fue esa. Pero hoy tienes que trabajar con esta herida, ¿no? A ver, no, hoy no estoy abandonado, ¿no? Hoy ya no. ¿O qué hago yo para no sentirme abandonado? Fíjate que quiero mandar un saludo, por cierto, porque algo que veo yo de muchas mujeres que sufrieron heridas en la infancia, una forma de sanar fue no replicar en sus hijos, ¿no? Acabo de terminar el taller 85, doy fechas para que si ven este taller, el taller 85, y hubo una mujer que literalmente no sintió amor de su mamá, se sentía rechazada por la mamá, se sentía buleada por la mamá, hizo todo lo contrario, dar amor a sus hijas, sentirlas presentes, hacerlas sentir valiosas. Entonces fue un trabajo padrísimo, porque cuando la herida la conviertes en enseñanza de lo que no quieres para tus hijos, o ya no quieres continuar con ese patrón, pues se vale, ¿no? Sí, claro, y es que cuando la herida no se trabaja, no hay manera de que no la continúes. Entonces, esta herida continúa. O sea, tú fuiste o te sentiste abandonado, tu tendencia va a ser abandonar. ¿Por qué? Pues porque es lo que sabes hacer y a lo mejor, por ejemplo, a ti te dejaron en no sé, en la escuela y te sentiste abandonado y entonces tú dices, yo no quiero abandonar a mis hijos, yo no quiero y quiero trabajar mucho para darles y paradójicamente les das mucho material, pero no les das tu presencia, tu calidez, el estar, porque no puedes desde el sentirme abandonado, ¿no? Cuando tú te sientes rechazado, pues rechazas. Cuando te sientes abandonado, abandonas. Cuando fuiste humillado, no hay manera de que no humilles. La única manera es haciéndolo consciente. Y entonces sí lo puedes trabajar y decir, esto yo no quiero en mi vida, yo voy a trabajar para hacerlo. Y el primer trabajo es contigo. Y creo que justo es esta parte de primero conocer tu herida para aceptarla, que eso ya es un gran paso. O sea, eso es un paso. Asumirla es un gran paso porque asustan mucho. Entonces, como que es, yo no me siento así, yo no soy así, eso no va conmigo. O sea, espanta mucho reconocer esto que te pasó. Y segunda, creo que es entonces perdonarte a ti, perdonar a tus papás, al contexto, o sea, porque no es algo que tus papás hayan hecho mal, sino yo siempre explico, a ver, todos los niños se caen y se raspan y se pegan, no hay manera, o sea, el sufrimiento es parte de la vida, no hay manera de quitarlo, entonces si no tienes esta herida ibas a tener la otra, y si no la otra esta, porque hasta el día de hoy pues no hay niños que hayan crecido sin heridas, ¿no? Entonces no hay manera de quitarlas. Sí hay manera de trabajarlas, de decir qué tengo, qué me pasó, por mi contexto, por lo que pasó, por lo que sea, y hoy decido asumir esa herida y no echarle a mi pareja, a mis hijos, al de la tienda, a que asuma las consecuencias de algo que es mi responsabilidad, ¿no? Y que no tenían nada que ver ellos, ¿no? Porque tu pareja no tiene la culpa de todo lo que te pasó, ¿no? Sí. Oye, Ana Mayra, otra pregunta. Confirmo nada más lo que estás diciendo. Contestamos de acuerdo a la herida que traemos. ¿Ok? Sí. Esa es una. Dos, yo quisiera nada más dejar claro, si sufriste abandono, no necesariamente vas a abandonar. Puedes buscar a alguien que te abandone, o sea, como que quieres... También. Es a lo que voy, sí, porque... Sí. O sea, puedes repetir el patrón, pero de víctima también. O sea, también. Me humillaron, no necesariamente voy a humillar. Voy a buscar que me estén humillando. Sí. Si me traicionaron, no necesariamente traiciono. Busco que me traicionen, ¿no? Sí. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Incluso en terapia pasa algo muy chistoso, pero pasa algo que llamamos nosotros campo, ¿no? Es algo que se da ahí con nuestro paciente, o sea, la herida se manifiesta. Entonces, en muchos pacientes que tienen la herida de abandono, la gana que te da un poco es de, ay, no, ya no quiero seguirlo atendiendo, ya de abandonar. ¿Por qué? Porque se ponen en una situación en la que lo que empujan es ya déjame, abandóname, porque no está consciente esta herida. Fíjate qué interesante, y esto es, acabas de dar el clavo en una cosa interesantísima. Mujeres que sufrieron abandono de niñas, presionan al marido, hostigan al marido, castran al marido, y luego dicen, es que me dejó y no sé por qué.
Y es porque quieren que las abandonen, ¿no? Sí, sí, cuando reconoces esto es como, a ver, tienes esta herida, hay que trabajarla, porque, o sea, sufres de abandono, es como la profecía, ¿no? Autocumplida te abandonaron y ahora tú te abandonas y buscas todos los contextos en donde te puedan abandonar, haces todo lo que está en tus manos para abandonar, incluso tus hijos, tu pareja, tu trabajo, todo. Si no lo haces consciente. Y una vez que lo haces consciente, pues te perdonas y entonces puedes decir, ¿sabes qué? No, yo voy a hacer algo diferente porque no quiero que me dejen, ¿no? No quiero que me abandonen. ¿Qué está pasando? Y entonces si te abres y no te quedas de víctima, ¿no? Que justo ese es el otro. Es bien importante saber cuándo estás parado en los zapatos de víctima. Y es cuando justamente no tomas la responsabilidad y crees que la responsabilidad está en el otro. Siempre que digas, es que es el otro, tienes que escucharte y ver el otro qué, por qué tú estás ahí, ¿no? Miren, les voy a decir una cosa, y esta es la importancia de ir con las psicólogas, con los psicoterapeutas, o sea, realmente de sanar. Se las voy a poner así de fácil. Las primeras heridas son de la familia, y de la familia incluye primos, abuelos, o sea, los apellidos, toda la familia. Luego viene el tema de la escuela, la convivencia, y nos vamos hasta la prepa, porque en la prepa todavía puede haber heridas. Entonces, ¿ahí qué figura tiene tu pareja? Ninguna. Entonces, cuando llegas con tu pareja en el trato del día a día, ¿no? Si tu pareja ese día no te dijo buenos días y traes una herida de abandono, traes una herida ahí de rechazo, es que no me quiere porque no me dijo, puta, no sabía. Entonces, esa es la importancia de conocer tus heridas, porque finalmente tu pareja es, como decías en el ejemplo del brazo, es la que en el día a día te va a abrir la gasita, traes esta herida. Ahora, ¿qué hacer cuando se ven una pareja su herida? Sí. O sea, de repente les entra la lucidez, vieron este programa, Ana Mayra, tienes esta herida, Alfonso, tienes esta herida, ¿qué hacer ahí? Bueno, yo siempre digo que los pasos, y el paso número 1 que parece más que obvio, pero es reconocerla y decir, sí, tengo actitudes y me siento traicionado, me siento abandonado, me siento humillado, es que como yo tengo la herida de injusticia, ¿no? Yo tengo la herida de abandono, entonces ver cuál es la máscara que usas, que normalmente usamos una máscara, que es por ejemplo la del rechazo que estábamos hablando, pues es la del huidizo, porque como no quieres que te rechacen, entonces huyes. Entonces, digamos que a ti tú tuviste esta herida de chico en tu familia, y luego llegas a la escuela y pues tienes tanto miedo de que te rechacen que dices, no quiero que me rechacen, entonces mejor siempre voy a estar callado y de un lado y calladito y entonces no le hablo a nadie, entonces rechazas. ¿Y qué haces? Te autorrechazas. Que te rechacen. Y entonces desde ahí empieza la herida. Cuando vemos esta máscara y decimos, no quiero, o sea, no quiero volverme esta persona dependiente o esta persona huidiza, entonces lo que hacemos es trabajar con esta herida, perdonar, y el perdonar siempre, yo lo digo, está en doble sentido. Una, perdonar a tus ancestros, a tu familia, a la gente que te hirió, a tu pareja, a tus hijos, a la gente que te hirió o con quien la sientes, y perdonarte tú también por haber reaccionado y haber hecho lo que has hecho, para entonces tenerlo más en consciente. Y yo siempre les digo, es como ponerte un llaverito, es traer un llaverito ahí con tus llaves y demás, traes tu llaverito que dice, acuérdate que traes la herida de abandono, acuérdate que traes la herida de rechazo, acuérdate, como tú dices, una a la vez, la más grande, no la que se manifiesta más, traerla ahí, y entonces en cada situación que te conflictúes con alguien o que empieces a sentirte rechazado, a ver, me estoy sintiendo rechazado, tengo la herida, realmente me está rechazando, no me está rechazando, lo estoy sintiendo, oye, esto que dijiste me hizo sentir como rechazado. No, es que ya, bueno, ya lo dices, lo trabajas, lo haces consciente desde otro punto, no en el, me voy porque me estoy sintiendo rechazado y corro. Cuando esto viene desde el inconsciente, no hay manera de trabajarlo. No sé si soy... No, está siendo clara. Yo lo que sugiero es, más que decir, sí, me estoy sintiendo rechazada yo, ¿y qué pasa si cambiamos el chip y decimos, esto no es contra mí? ¿Sí me explico? Esto no es contra mí. Es que cuando dices, me estoy sintiendo, sí,
te lo asumes. Sí, lo estás asumiendo. Desde ahí la manera de hablar es diferente, porque Sí. una cosa es decir, ay, tú te fuiste, ¿no? ¿Y qué? No sé qué, ni siquiera me volteaste a ver. A decir, oye, me estoy sintiendo rechazado, me estoy sintiendo como si no te importara. Porque entonces si abres la puerta de ponerte vulnerable para que la otra persona diga, ay, chiquito, te estás sintiendo que te rechacé y no soy, digo, si es alguien si es tu pareja, si es tu hijo, si es alguien que te importa, si es cualquier gente que se volteó y te fue, pues te va a decir, sí, mucho gusto, bye, ¿no? Claro, Sí, pero sí. tú lo reconoces y dices, ay, el que no se haya volteado, sentí, no, en el súper, hasta aquí ya no vamos a atender más. Ay, Fue contra mí. fue mi herida de rechazo, porque pues sí, tengo la herida de rechazo y ahorita me acaban de decir que a partir de mí ya no van a cobrar, pues me dio la herida. Bueno, no es él, no es el otro, es algo que tienes tú y que tienes que asumir y aprender a vivir y a decir, yo me estoy sintiendo, pero no fue que me rechazaron, simplemente ahí se cerró la fila. Y esto no es contra mí, ¿no? Como lo dices. O sea, imagínense qué heridas puede tener, me viene a la mente la señora esta que rompió, destruyó todo un mostrador en una línea aérea que llegó al aeropuerto y no la dejaron subir por X razón. Imagínate su herida, imagínate toda la carga emocional que traía la señora. Yo en lo personal trato de no emitir juicios ahí, o sea, algo que digo, pues tú no sabes si la señora le urgía porque se le estaba muriendo un hijo, o sea, no sabemos, pero tampoco se justifica la violencia, ¿no? No. Entonces ahí es donde dices, algo traía la señora, Claro. ¿no? Sí, porque no hay nada que justifique tu acción, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí, pues y más allá de lo que podamos por afuera juzgar o ver, yo pienso cuando ves a la gente así y hasta te espanta, imagínate ella por dentro cómo se está sintiendo, lo mal que la pasa en todas las situaciones, porque pues esto se replica en su casa, en todos lados, y entonces es como, yo siempre digo, a ver, ¿es tu mejor versión? ¿Es quien tú te quieres ver? ¿Es como tú te quieres sentir? No, bueno, pues hay que trabajarle en reconocer y domar tu herida, ¿no? Reconocerla y trabajarla para, pues, de verdad convertirte en quien tú quieres ser, ¿no? Y reaccionar como tú quieres ser. Aquí lo más importante, y creo que con esto podemos concluir, es el tema, primero que todo, aceptar, el tema de asumir, ¿ok? Me encantó lo que dices de dejar de culpar al otro. Lo digo frecuentemente, lo digo, quienes han tomado mi taller, en eso se basa el taller, deja de culpar al otro. Mientras tú corrijas tu camino, mientras tú corrijas tu actuar, tu comportamiento y todo, si el otro no cambia, te puede decir hasta tranquilo, ¿no? O sea, yo por lo menos cambié y no estuvo en mí, ¿no? Ya si el otro no quiere cambiar, pues ya tampoco. Sí. Oye, y ahorita decíamos esta parte de cuando culturalmente nos enseñaron, no sé si a alguien le ha pasado, pero nos enseñaban que cuando te pegabas o algo era, ay no, mesa tonta, piso tonto, ¿no? Y esto impulsa un poco no la toma de responsabilidad de que tú eres responsable de lo que te pase, ¿no? Y entonces desde ahí siempre tendemos es que mi papá me abandonó y por eso mi papá fue alcohólico, y por eso es que como ellos me tal, y ahora mi pareja, y ahora es que esta amiga, y ahora es que el jefe, y entonces todos son responsables. Menos uno. Menos tú. Sí. Entonces hay que recordar esto de tonta mesa. A ver, en realidad fue la mesa. Sí. Y la importancia, hay un programa que grabamos con Ana Mayra precisamente, que es el de reconocer las emociones, por eso es importantísimo a los niños, a ver qué te pasa, hijito, o sea, que no digan estoy enojado, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te causa enojo esto, no? Y que los niños puedan, desde niños, exteriorizar, ¿no? Lo que están sintiendo. Sí. ¿No? Ana Mayra, como siempre, agradecido. Ahí queda claro la importancia de terapia, queda claro la importancia de asumir, de aceptar y pues no atacar a la gente desde nuestra herida. Exacto, reconocerla y trabajarla. Reconocerla y trabajarla. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo cafecito, que aquí fue un vaso con agua, pero bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Hasta luego.